Cordial saludo, profesor José. Mi nombre es Hugo Fernando Murcia y este es el video de la actividad 5, satisfacción de restricciones para la asignatura de inteligencia artificial. Bueno, en la actividad debemos representar el siguiente problema como un problema de satisfacción de restricciones. Entonces, suponga que el siguiente puzzle lógico, hay 5 casas de diferentes colores en las cuales viven personas de diferentes nacionalidades con diferentes mascotas que gustan de diferentes bebidas y practican diferentes deportes. Además, se consideran las siguientes restricciones. Tenemos pues una lista de restricciones que ya vamos a ver en detalle más adelante. Bueno, para realizar la actividad y para resolver este problema, lo primero que debemos hacer en el la satisfacción de restricciones es pues hacer un análisis de lo que nos están planteando. Entonces, pues en este análisis vemos que encontramos una serie de características. Encontramos que tenemos 5 casas diferentes, de diferentes colores. Perdón, tenemos 5 casas diferentes, tenemos 5 colores diferentes, tenemos 5 nacionalidades diferentes, tenemos 5 mascotas diferentes, 5 bebidas diferentes y 5 deportes diferentes y una serie de restricciones pues que debemos tener en cuenta en el momento de hacer el análisis para resolver pues la actividad y para resolver pues el problema. Bueno, lo que debemos hacer pues obviamente es ubicar en cada casa pues cada nacionalidad, cada mascota, cada bebida y cada deporte, dependiendo pues las restricciones que nos están asignando pues en la actividad. Bueno, y pues obviamente deben de cumplir las restricciones que nos están dando para que la respuesta sea correcta. Entonces vamos a resolver el problema de satisfacción teniendo en cuenta pues unas variables. En primer lugar vamos a tener en cuenta unas variables. Entonces para este caso pues definí como variables los colores o el color con el enunciado C, la nacionalidad con la letra N, las mascotas con la letra M, las bebidas con la letra B y los deportes con la letra D. Entonces, en total, pues, si vemos que tenemos 5 casas y tenemos 5 colores, 5 nacionalidades, 5 mascotas, 5 bebidas y 5 deportes, pues vamos a tener un total de 5 por 5, 25 variables distintas, que las vamos a detallar de la siguiente manera: C1, C2, C3, C4 y 5, y 6, 5, pues para lo que son los colores, N1, N2, N3, N4 y N5 para lo que son las nacionalidades, y así sucesivamente para cada una de las variables. Listo. Entonces, después de esas variables, debemos tener en cuenta también los dominios. En la satisfacción de restricciones, pues los dominios que se le asignan a este problema son los siguientes. Entonces, para el color, tenemos las variables C1, C2, C3, C4 y C5, y sus dominios respectivos serían amarillo, azul, roja, marfil y verde. Las nacionalidades, pues tendríamos N1, N2, N3, N4, N5, y pues las nacionalidades correspondientes al nigeriano, irlandés, inglés, español y japonés. Tenemos el dominio de mascotas de M1, M2, M3, M4, M5 y tenemos pues las diferentes mascotas que son lobo, caballo, caracol, perro y cebra. Tenemos las bebidas B1, B2, B3, B4, B5 y las respectivas bebidas que es cerveza, té, leche, naranja y café. Y por último tenemos pues lo que son los deportes con las variables D1, D2, D3, D4, D5 y las tenemos detalladas como CRIP, judo, go, póker y polo. Entonces aquí ya pues vamos desglosando un poco más la información. Listo, entonces después de tener variables y tener dominios tenemos finalmente lo que son las restricciones. En estas restricciones pues vamos a empezar a hacer el análisis que si n en la posición i es igual al inglés, entonces pues ci es igual a roja. Y si ni es igual a español, entonces m en la posición i es igual a perro. Si ci en posición i es igual a verde, entonces b en posición i es igual a café. Si ni es igual a irlandés, entonces bi es igual a té. Si ni es igual a marfil, entonces n, la posición i, más 1, o sea, al lado, pues es igual a verde. Si d en la posición i es igual a go, entonces m en la posición i es igual a caracoles. Si ci en posición i es igual a amarilla, entonces di en la posición i es igual a cricket. Si b3
B en la posición 3 es igual a leche. Esa es una de las constantes que tenemos. N1 es igual a nigeriano. Esto es otra constante que tenemos, pues porque estos son los que no cambian, los que no son inmodificables o no van a cambiar. Si D en la posición I es igual a yudo, entonces M en la posición I más 1 o M en la posición I menos 1 sería igual a lobo. O sea, si se mueve tanto para la izquierda como para la derecha. Si D en la posición I es igual a cricket, entonces M en la posición I más 1 o M en la posición I menos 1 es igual a caballo. Si D en la posición I es igual a póker, entonces B en la posición I es igual a naranja. Si N en la posición I es igual a japonés, entonces D en la posición I es igual a polo. Y por último, si N en la posición I es igual a nigeriano, entonces C en la posición I más 1 es igual a azul. Entonces aquí ya tenemos pues planteado el tema de las restricciones dependiendo de lo que son los dominios y las variables. Vamos a hacerlo ahora de la solución manual. Entonces, para la solución manual, lo que yo hice fue plantear en un cuadro, este cuadro lo hice en Excel, pues lo que hice fue plantear según las restricciones que tenía o las empecé con los nodos que no se van a modificar porque ya estamos seguros de que no tienen ningún cambio. Entonces, para este ejemplo, tenemos el nigeriano vive en la primera casa. Entonces, como ya sabemos que el nigeriano vive en la primera casa y esta es la primera casa, pues en la nacionalidad obviamente vamos a colocar al nigeriano, que lo tenemos acá en la primera casa. Entonces, prácticamente esto sería como una constante porque pues obviamente él no va a tener ninguna modificación en ninguna otra parte del cuadro. Luego dice que el hombre de la casa del medio bebe leche. Podríamos decir que también podemos ir a la fija porque sabemos que la casa del medio es la 3 y la bebida es la leche. Y tenemos también que el nigeriano vive cerca de la casa azul. Entonces, pues ya sabemos que el nigeriano está cerca de la casa azul, entonces en ese análisis podemos decir que la casa azul sería la segunda, porque está cerca al nigeriano. Bueno, entonces pues lo que yo hice fue ir cogiendo de a parejas, dependiendo pues sus características y según las restricciones que nos da el ejercicio, e ir ubicando en el cuadro que se fueran cumpliendo. O sea, hay que ir probando manualmente, por eso la solución es manual, hay que ir probando manualmente dónde pueden ir encasillando que se cumplan con las restricciones. Entonces, después de haber acabado todo el ejercicio, después de haber validado cuadro por cuadro y restricción por restricción, pues nos damos cuenta de que quedan dos espacios vacíos. Entonces, esos dos espacios vacíos, pues finalmente los que nos están entregando las respuestas a las preguntas del ejercicio. El japonés es el dueño de la cebra porque pues vemos que la nacionalidad japonés finalmente no en ninguna restricción está, entonces pues sabemos que aquí iría la cebra, entonces el japonés va a ser el dueño de la cebra, va a ser el que toma café y el que juega polo. Y tenemos otro espacio vacío en la primera casa donde el nigeriano bebe cerveza. Entonces esa es la respuesta a la segunda pregunta, el nigeriano bebe cerveza. Lo sabemos porque pues prácticamente la cerveza, que es una bebida, es la única que queda pues disponible para colocarla en el espacio que queda vacío. Por tanto, el nigeriano es el que está bebiendo cerveza. Entonces pues ahí también tendríamos que pues hablar un poco sobre el tema de descarte, ¿no? De un método de descarte, pues vamos descartando y finalmente pues las respuestas son las que quedan evidentes a la vista. Entonces pues esa sería la forma como yo hice la solución manual. Eh, Listo. Entonces sigamos con el siguiente tema. Bueno, entonces la segunda parte del ejercicio decía que había que hacer una estrategia vuelta atrás. Esta estrategia, bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar a validar los nodos, ¿sí? Y hacer una serie de combinaciones. Entonces, pues por decirlo de alguna manera, es algo muy parecido a lo que estábamos haciendo, pero pues ya lo hacemos de una manera como más detallada y con una restricción de devolver si no se cumplen las combinaciones. Entonces, pues vamos a empezar desde un nodo, que es el N1 en este caso. Vamos a decir que crea combinaciones de nacionalidad, que son las N, y vamos a validar las restricciones de nacionalidad. En este caso, pues empezaríamos nuevamente con N en la posición 1, que es el nigeriano, porque pues ya sabemos de que ese nodo es seguro y que pues no va a haber
ningún inconveniente, o sea, no va a haber ninguna falsedad en ese sentido porque tenemos que esa condición es segura. Entonces, si lo cumple, pues él sigue avanzando a los siguientes nudos, sigue avanzando, pero si no lo cumple, él vuelve atrás. Si no vuelve atrás y vuelve a repetir y vuelve a hacer otra validación en otros nodos hasta que cumpla con esa restricción. Bueno, entonces tenemos que después crea combinaciones de colores, que son C, valida las restricciones de nacionalidad y color. Si N en la posición I es igual a inglés, entonces C en la posición I es igual a roja. Entonces, si N en la posición I es igual a marfil, entonces N en la posición I más 1, o sea, moviéndose hacia un lado, es igual a verde. Si N en la posición I es igual a nigeriano, entonces C en la posición I más 1 es igual a azul. Si se cumplen estas restricciones, él continúa haciendo el árbol. Si no las cumple, pues se devuelve y empieza nuevamente el bucle. Bueno, seguimos con crear combinaciones de mascotas. Entonces aquí ya va a empezar a validar restricciones de nacionalidad, color y perro. Entonces se va haciendo un poco más estricto porque va a empezar a validar ya más variables. Entonces nacionalidad, color y mascota. Entonces si N en la posición I es igual a español, entonces M en la posición I es igual a perro. Si esto se cumple, entonces sigue en el árbol, sigue construyendo árbol hacia abajo. Si no, pues vuelve otra vez nuevamente atrás a validar los nodos que quedan disponibles. Bueno, crear combinaciones de bebidas que corresponden a la variable B. Entonces, validar restricciones de nacionalidad, color, mascota y bebida. Entonces, si C en la posición I es igual a verde, entonces B en la posición I es igual a café. Si N en la posición I es igual al irlandés, entonces B en la posición I es igual a té. Si B en la posición 3 es igual a leche, eso podría ser una constante que tenemos ahí. Y si no, pues él vuelve atrás. Acá no se alcanza a ver bien en la grabación, pero pues ahí dice, si no, vuelve atrás. Entonces ahí pues ya serían las restricciones que hasta el momento llevamos. Continuamos. Entonces, luego crea las combinaciones de deportes, que la variable son D. Entonces, acá dice validar restricciones de nacionalidad, color, mascota, bebida y deporte. Entonces, si D en la posición I es igual a Go, entonces M en la posición I es igual a caracoles. Si C en la posición I es igual a amarilla, entonces D en la posición I es igual a cricket. Si D en la posición I es igual a judo, entonces M en la posición I más 1 o en la posición M en la posición I menos 1 es igual a lobo, o sea, si se mueve tanto para un lado como para el otro. Si D en la posición I es igual a póker, entonces B en la posición I es igual a naranja. Y si N en la posición I es igual a japonés, entonces D en la posición I es igual a polo. Valida estas restricciones. Si las cumple, sigue, continúa en el árbol. Si no, entonces va a hacer el bucle y vuelve nuevamente atrás. Si las cumple, entonces pues se va a terminar ya el ciclo, va a recorrer todo el tablero y vamos a decir que S en la posición I y M en la posición I, que son los vacíos, para retornar nuevamente a N posición I. O sea, estos serían los espacios vacíos que nos estarían dando pues la solución del ejercicio finalmente. Pues bueno, eso yo creo que es la forma como yo encontré y según la investigación que hice. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.